Buenos días, nuevamente les saludo, ya les había dado la bienvenida ahora más temprano en la instalación. Entonces, como lo ha dicho Luis, Alberto Castrillón, me acompañan en el panel la directora de la carrera de Historia de la universidad, la doctora Catalina Castrillón, también de la carrera de Historia o Estudios Literarios de las dos, la magíster Laura Correa, el decano de Educación, el doctor Guillermo Echeverry, y mi nombre pues es Ramón Arturo Maya, yo soy el decano de la Escuela de Ciencias Sociales. Vamos a trabajar en este panel, Educar para reconocer y atestiguar la vida. Va a ser el asunto sobre el que vamos a conversar y a trabajar para reconocer y atestiguar la vida. Entonces voy a empezar poniendo, digamos, como un tema de conversación que nos permita en el panel hacer pues como una reflexión que ustedes puedan utilizar también para enriquecerla y potenciarlo. Incluso voy, digamos, como a reeditar una idea. Ahora en el saludo les decía que a mí me parecía muy importante que este evento ustedes en parte lo asumieran como un espacio de reflexión. Y quería motivarlos para que entendieran que la reflexión es una condición necesaria para el conocimiento. Y que el conocimiento, que no es otra cosa que el saber, es precisamente desde el mundo de los griegos la posibilidad que tenemos de lograr nuestra libertad. Y hablo así porque considero que el mundo contemporáneo es un mundo que oprime de múltiples maneras, desde lo económico hasta lo político, incluso en asuntos sociales como por ejemplo el tema de las necesidades y el consumo. Entonces el saber en último término lo que nos da es como sentido, y ese sentido nos permite pues como la libertad. Entonces es una reflexión para el conocimiento que termina generando en nosotros la posibilidad de libertad, que es la condición humana por excelencia. Habiendo recordado esa idea, la otra idea que ya quiero plantear en términos de panel es un concepto que puede ser muy común, que está en la titulación de este panel, y es el concepto vida. Entonces los voy a invitar a que empecemos la conversación por ahí, por la idea de vida, el panel para reconocer y atestiguar la vida. Cuando estamos hablando de vida, ¿de qué estamos hablando? Me parece que es importante eso. Cuando estamos hablando de educación y viene la palabra vida, entonces, ¿de qué se trata? Educar para reconocer y atestiguar la vida. Yo por lo pronto voy a recordar una imagen de una película que me gusta mucho y que acaban de reeditar. Una película que se llama Blade Runner. Blade Runner. Los Blade Runner son unos policías del futuro cuya experticia es identificar robots que en la película se llaman replicantes, porque son seres humanos casi perfectos, pero son robots. Y el Blade Runner, Harrison Ford fue el protagonista de ese primer Blade Runner, de Ridley Scott. Y Harrison Ford, el Blade Runner, tiene que eliminar a un replicante perfecto, pues es la máquina más perfecta que han construido, porque está asesinando seres humanos y lo tienen que eliminar. Por supuesto, pierde la pelea contra ese replicante. Pero ocurre una cosa muy tenaz, y es que cuando el robot ya lo tiene a punto de eliminarlo, lo tiene en un edificio, lo tiene agarrado de la mano, lo va a soltar al precipicio, el replicante no lo suelta, sino que lo vuelve a poner en la terraza del edificio. Y ellos tenían un periodo de vida, y el periodo de vida ese se estaba ya terminando, y termina, como si la batería se le apagó. Entonces el policía, el Blade Runner, se queda pensando: ¿por qué no me soltó? ¿Por qué no me tiró? Y la expresión es la que quiero compartir con ustedes: porque llegó a ser un robot tan perfecto que entendió el valor de la vida. Y él no la tenía, pero la preservó en mí. La preservación de la vida. Cuando hablamos en educación y en reconocer y atestiguar la vida, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué podemos entender ahí?
vamos a pedirle al decano de la Escuela de Educación que nos comparta su reflexión a propósito de esto en este panel con ustedes. Guillermo. Muchas gracias, Ramón. Un saludo especial a las panelistas, a la moderación de Ramón y a todos ustedes, los invitados y las invitadas a este evento. Hay un asunto que me parece que es muy importante a propósito inclusive de la imagen que trae a colación Ramón, y es que tiene que ver con algo que ya en el escenario del país, en Bogotá particularmente, planteó hace un tiempo Antanas Mockus, y a mí me gustaría arrancar por ahí, porque se pierde de vista que el escenario educativo y pedagógico del país ha sufrido las transformaciones más importantes desde mediados de la década de los 90 con la propuesta educativa de Antanas Mockus, que un poco, Ramón, en la imagen que tú traes, trae la idea de que todos en el fondo, por esa idea tanática que tenemos, quisiéramos eliminar algo o a alguien. El punto de inflexión, me parece, Ramón, es como tenemos la reflexión, el pensamiento y la retención de la idea, la retención, perdón, de la acción misma como la idea fundamental de lo humano. Es decir, todas las vidas, como dice Mockus, son sagradas. Sin embargo, eso en la obcecación, a veces cuando perdemos la idea del otro, pareciera ser que no importara. Y entonces aparece la eliminación del otro y el exterminio como un asunto de rapidez, como un asunto de la fugacidad de la vida. Yo creo que un aspecto central en términos educativos, para decirlo en el contexto de la escuela y de los maestros, tiene que ver con que es necesario que la escuela y los maestros, más allá de las pruebas PISA, ¿cierto? Yo no peleo contra las pruebas PISA, contra lo que se estaba señalando hace un rato, contra los rendimientos y las competencias, pero creo que el asunto básico de la escuela, porque la escuela es lo básico, y entiendo lo básico no como lo mínimo, permítanme hacer esta acotación, sino como la base. Lo básico de la escuela es la construcción de ciudadanos, y en la construcción de ciudadanos, lo básico de la escuela es la reflexión, y la reflexión implica no la rapidez, sino cierta lentitud, en términos de Ítalo Calvino, que escribe en el 80 y tantos un texto que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, y una de las propuestas es la lentitud. Yo quisiera decir hoy que en lugar de la rapidez para preparar estudiantes, nos merecemos un momento de lentitud, de sosiego, de quietud, que sea capaz de comprender lo que es la vida de los otros, y que en ese sentido de la quietud, del sosiego, de no ir vertiginosamente tras los últimos resultados, está la posibilidad de construir mejores ciudadanos. En esos términos, Ramón, un poco para finalizar mi primera anotación con base en tu imagen de Blade Runner, yo quisiera decir, cuando nos damos cuenta de la inmensidad, de la potencia de la vida del otro, porque hemos sido capaces de retener la rapidez que nos acompaña, sobre todo en estos tiempos, tenemos una construcción de ciudadanos. Y ahí creo que está el papel de la escuela, de los maestros y de las maestras. Eso lo digo desde una escuela de educación y pedagogía que trabaja con maestros, que forma maestros, que tiene especializaciones, maestría, doctorado, bueno, que tiene esos distintos niveles y que trabaja con el colegio de la universidad. Yo particularmente fui maestro durante 9 años de español y literatura, y siempre cuando pensaba en los estudiantes pensaba que el asunto no radicaba exclusivamente en si iban a presentar una prueba o no, que desde luego ya todos la presentan por forzosa obligación del Estado y de las pruebas PISA internacional, sino a quién estamos construyendo como país. Es decir, si nosotros entramos en un escenario de posacuerdo, creo que eso hay que tomárselo en serio como escuela. Si no nos tomamos eso en serio, tenemos un problema grave, y con García Márquez perderíamos otra vez una oportunidad histórica. Yo creo, y aquí sí termino el comentario, Ramón, yo creo que cuando se dice ¿quién está al frente de nosotros? 30 estudiantes, 35 estudiantes, o 40, un poquito más, un poquito menos, secretario. Bueno, todos sabemos esos asuntos y esas tensiones. ¿Cuánta cobertura hay? ¿Cuántos tenemos? Por supuesto no voy a entrar en esa discusión, ni tampoco en la discusión de calidad, que también la podríamos hacer. Pero para mí centralmente el papel de la escuela es un papel que se sintetiza en 3 acciones centrales, y esas sí las quería subrayar
para responder directamente a Ramón. 1. Recibir al otro hospitalariamente. La escuela es el mayor contenedor social después del siglo XVII. Eso quedó claro después de Juan Amós Comenio. La escuela es el contenedor social más grande, pero no puede ser solamente un contenedor social. Tenemos que recibir amorosamente al otro, porque el otro no va a la escuela porque quiere, sino porque lo envían los adultos. Entonces ya tiene una obligación que es forzosa y que tiene un problema de entrada. O sea, ¿cuál es el papel de un maestro o de una maestra en la escuela? Yo te recibo y te quiero, y te voy a enseñar y te voy a exigir, pero de entrada te quiero. Es un acto de amor, recuérdenlo, no solamente porque lo diga el Papa, también lo dijo Paulo Freire. La educación es un acto de amor. 2. Después de recibir al otro, lo que tenemos que hacer es enseñarle la cosa más importante de la cultura, que es la palabra. Porque desde luego todos lo sabemos que las balas y los cuchillos asesinan, pero las palabras son las palabras fundamentales de la construcción de los ciudadanos. Entonces la segunda cosa que hace la escuela, un poco sosteniendo al otro como Blade Runner, no te voy a dejar caer y te voy a poner en el lugar, es te doy la palabra. No te la entrego como si fuera un regalo de la escuela, es porque la palabra es tuya. La palabra tú la tienes y el maestro te la entrega y conversa contigo. El maestro que legitima al otro estudiante construye un ciudadano. Y 3, permite que el otro, que ya ha sido amado en la recepción, que ya tiene la palabra, construya la autonomía. O sea, que tenga la vida propia y que recargue la propia energía que se le acabó. Pero la propia energía que se le acabó es porque el otro siente que el maestro lo ha autorizado, porque el maestro le ha construido la legitimidad. Para mí, Ramón, y aquí sí ya termino, esta es la tercera vez que digo, aquí sí termino, es que efectivamente entre recibir al otro, entregarle la palabra y decirle te construyes autónomamente, tal vez el otro salga de la escuela y se vaya por el mundo y no voltee la vista, como dice Philippe Murieu en Frankenstein Educador, a decirte gracias maestro. Las gracias las lleva por dentro, pero hicimos el papel más importante de la escuela. Yo en ese sentido diría que está la posibilidad de la vida del otro en esas 3 cosas, Ramón. Muy bien, gracias Guillermo. Entonces yo los voy a invitar a que registren esos conceptos, son conceptos bien importantes y no voy a hacer síntesis, sino que voy a confiar en ustedes. Los registran y enseguida los retomamos. Catalina, la vida. Bueno, un saludo para todos los asistentes y muchas gracias pues por permitirme estar acá en este panel. Confieso mi nerviosismo a estar al frente de un público tan exigente como ustedes. Bueno, la vida desde mi formación disciplinar como historiadora, pues yo creo que muchos de ustedes saben que la historia la podemos definir muy rápidamente como un asunto de mirar cómo el hombre ha vivido en el tiempo. Pero yo creo que es fundamental entender esa manera de vivir del hombre en el tiempo, en comunidad. Yo no puedo entender, creo pues que no se debe entender esa vida de una manera aislada. Y retomo pues lo que señalaba hace un momento el decano Guillermo, lo de la hospitalidad, lo de la palabra y el uso del lenguaje y lo de la construcción de autonomía, porque precisamente esos son asuntos pues que se salen del aula, no son solo asuntos de la escuela y del aula, sino que son asuntos propios de la vida en comunidad. Entonces, para mí, esa vida en comunidad pasa pues como por esas 3 acciones, pero también con un ejercicio, o sea, como con la pertinencia que tenga ese ejercicio educativo dentro de las comunidades en las que están insertos los estudiantes y obviamente pues como los profesores, y yo creo, los maestros, que hay como una noción que permite como anclar eso y no sé si más adelante pueda tener como la oportunidad para ahondar un poco más en ella, y es la noción de patrimonio
que creo que en ella se concreta pues como mucho de esa relación de historia y de cultura, pero que en el centro también está pues como la misma definición de patrimonio como algo valioso, como algo que se cuida. También puede incluir la misma reflexión o la concepción que tengamos de la vida. Bien, gracias, Catalina. Bueno, tampoco voy a hacer, digamos, como síntesis, solamente voy a tomar una palabra que me parece que es compleja, pero valiosa. Pues compleja no quiero decir que por eso no sirva de ninguna manera, sino que sobre ella hay que descargar, digamos, la atención, es el concepto tiempo. Dentro de las concepciones de Catalina, para que ahora más adelante hagamos una relación con lo que Guillermo ha planteado, el concepto tiempo. Y un concepto que voy a traer de los de Guillermo, de los primeros que expuso, y lo voy a poner en relación con esto del concepto lentitud. Entonces ya tenemos dos, lentitud y tiempo. Vamos a escuchar entonces a Laura, con el mismo asunto. Laura, ¿qué piensas de eso, del tema de la vida en este contexto de educación? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de contestar a partir de mi disciplina y mi formación en este caso concreto. La vida, con todas las dificultades que tiene esta noción, un poco explicaba el padre Arboleda al frente a los diferentes momentos, tanto lo biológico como lo estético, como lo espiritual, puede abordarse desde diferentes frentes. En mi caso particular, yo creo que la noción de vida que a mí me resulta mucho más clara de apostarle en el contexto educativo es el de experiencia. Es decir, una noción de experiencia que termina o lo que logra hacer es traducir la manera en la que nos enfrentamos a los contextos sociales y culturales permanentemente. Eso anudado a una noción mucho más amplia, o a un área mucho más amplia, que es la de la estética, por ejemplo, en mi caso particular. Esto vinculado a unas formas de comprensión de lo simbólico. Entonces yo creo que la vida, y también retomando un poco las intervenciones que ustedes ponían en relación, la historia, la cultura, la educación, incluso las transformaciones tecnológicas junto a la imagen que nos presentaba Blade Runner, plantean un reto frente a esa noción un poco estática de la vida, o lo que creemos que es la vida, un principio, un desarrollo y un fin. Y cómo termina como por explayarse en diferentes formas de experiencia. Entonces creo que el concepto que a mí me resulta mucho más importante, o me parece articulador, es este. En tanto, las experiencias no son simplemente lo que yo viví, cómo lo viví y de qué manera lo viví, sino cuáles son las condiciones materiales que intervienen en esa experiencia, cuáles son las condiciones políticas que arriesgan mi experiencia de vida. También pensaba que en el caso de la disciplina, que en este caso son los estudios literarios muy vinculados a la historia de la cultura y a los estudios culturales donde yo me desempeño, hay una vuelta hacia el sujeto, y creo que lo veíamos en las intervenciones anteriores. Hay una suerte de giro subjetivo que a veces se mira indiscriminadamente como una absolutización de esa individualidad, como lo presentaba el padre Arboleda, como si el regreso al sujeto a veces fuera irnos por lo malo del individuo y no potenciar esas formas de experiencia particulares. Creo que este giro subjetivo tiene al mismo tiempo unas implicaciones en unas formas de narrarnos a nosotros mismos, cómo nos contamos, y esto es fundamental en el contexto educativo. Es decir, los estudiantes no solamente están experimentando, están viendo qué es lo que tienen que aprender o cómo se desarrollan en el contexto, sino que terminan por construir una propia narrativa. Esta es una narrativa fundamental para afectar el espacio simbólico y estético, pero finalmente para construir ciudadanos, volviendo sobre también esa noción a la que hacía referencia Guillermo. Creo que hasta aquí podría acabar mi intervención para que... Sí, pero entonces me voy a volver al contrario, voy a empezar con Laura. Listo, entonces en el panel hemos construido, digamos, como 3 bloques, digámoslo así, y de los 3 bloques hemos privilegiado, en el caso de Laura, vamos a privilegiar la palabra estética, el concepto estética. Entonces la línea nos queda construida con lentitud, tiempo
y experiencia. A partir de eso, recordando que estamos haciendo como un trabajo sobre educar para reconocer y atestiguar la vida, le voy a pedir a Laura, entonces, desde esa concepción de lo estético, atándolo también al concepto de narrativas de la intimidad, la memoria, pues no sé, y la memoria, entonces que nos diga cómo podemos entender en el mundo educativo narrativas de la intimidad y la memoria. Bueno, voy a tratar de contestar lo más articuladamente. Catalina hacía una mención a esa descripción general de lo que es la historia, una manera de comprender a los hombres o de ver cómo los hombres se desenvuelven en el tiempo. No sé si parafraseé correctamente la definición. Esa idea de tiempo, anuda a la de lentitud, tiene que ver con un tramo experiencial, es decir, cómo el tiempo se manifiesta. A veces esa percepción de la temporalidad no es exactamente igual. Y creo que finalmente es lo que está tratando de decir Italo Calvino frente a un llamado a la lentitud. En el vértigo del tiempo actual, o en el vértigo de la época en la cual el sujeto está inmerso, hay un llamado a hacerse consciente de la propia temporalidad o de la experiencia de la temporalidad. Yo creo que eso tiene que ver mucho con una situación de las experiencias particulares del mundo que se traducen en formas narrativas de la intimidad. Hacía referencia previamente a un giro de la subjetividad, a un llamado a lo propio, a volver sobre el sujeto, sobre el individuo, quitándole como ese lastre de la individualidad o la presión del mercado y el capitalismo, recuperando un poco como el sentido simbólico de lo individual. En ese orden, las narrativas de la intimidad, que son un campo de estudio, o las narrativas del yo, por utilizar un término paraguas más grande, resultan formas de comprender cómo nos narramos a nosotros mismos. Para esto hay un despliegue de géneros, o un repertorio genérico más bien amplio: diarios, autobiografías, testimonios, correspondencias, en general, que cubren como esa gran estela de esa experiencia de los hombres en el tiempo. Pero esa experiencia ya no narrada, como con la intención de la objetividad o la distancia del tiempo, sino desde la percepción particular y la forma de afectación del sujeto. Aquí me gusta introducir un concepto más, y es el de afecto. Es decir, los sujetos no solamente experimentamos en términos de acontecimientos, sino de afecciones y relaciones. Entonces, en ese orden, la intimidad es un espacio construido que entra en contacto con el espacio público. No se trata simplemente de que yo vaya y escriba una novela autobiográfica o trate de contar cómo viví mi vida, o porque hay una vida ejemplar que es susceptible de narrarse, sino también trasladar esos mecanismos, en este caso metodológicamente, a las formas de construcción de nuestra subjetividad a partir de las narraciones de lo que vivimos. La construcción de nuestras subjetividades. Cuando escucho a Laura, recuerdo que hay unos principios fundantes en nuestra civilización que siempre es bueno como retomarlos en términos de liberación, pues de saber. Hay uno que me gusta a mí mucho, el liberalismo primigenio filosófico, que es muy extraño, y lo voy a dejar así. Dice: los vicios privados terminan por convertirse en virtudes públicas. Piénsenlo, regístrenlo y piénsenlo. Eso es un asunto que está en relación con el planteamiento que nos acaba de hacer Laura. Historia y cultura es un asunto, digamos, que es bien importante de comprender. Catalina lo va a traer al concepto tiempo. También pues está en relación con el concepto lentitud y está en relación con el concepto estético. Pues cuando Guillermo citaba el concepto lentitud y traía a cuento a Italo Calvino, a mí se me vino a la cabeza Milan Kundera, la lentitud, y la expresión de Milan Kundera. Catalina dice: la velocidad, que es el mundo de hoy, el vértigo, la dromología de Paul Virilio, la velocidad es olvido, la lentitud es memoria.
hablando de esa relación historia-cultura en el contexto del tiempo, y también pues si querés el asunto de la lentitud o el concepto de la estética, ¿cómo puedo trabajar esa relación, Catalina, historia-cultura? Bueno, si bien ahorita me remití a los hombres y a su vida en comunidad, yo creo que básicamente la historia, la materia prima de la historia es ante todo el tiempo. Y el tiempo, comprendiéndolo pues también como a la luz de los desarrollos de la física actual, que nos muestra que el tiempo no es total, que el tiempo es flexible, es plástico, es relativo, el tiempo es consensuado, es líquido. Si vamos a hacer periodizaciones, entonces las periodizaciones no son precisas, los siglos no duran 100 años, los siglos pueden durar 120 u 85, bueno, entonces hay un montón de cuestiones ahí, pues porque la misma definición del tiempo es compleja, como lo señalaba Ramón ahorita. Pero esa noción de tiempo nos permite hablar pues de ese concepto que mencionaba yo ahorita, que es el de patrimonio. Y precisamente el patrimonio está hecho pues como de unas... En el fondo de la noción de patrimonio hay una valoración, o sea, la misma palabra nos está haciendo referencia a un concepto económico. El patrimonio es la manera como se define lo que uno atesora, lo que uno ha construido. El patrimonio es el que uno le declara a la DIAN cada año. De alguna manera el patrimonio cultural es lo que nosotros nos estamos declarando a nosotros mismos en el presente y lo que le vamos a declarar en el futuro a otras generaciones, y hay muchos tipos de patrimonio. Pero en el fondo lo que está en el patrimonio también es el tiempo, es como la decantación de los productos culturales que han ido construyendo los hombres en su vida en comunidad. Productos culturales que tienen que ver con los recursos naturales, pero también con la arquitectura, con las formas de vida, con los saberes. Generalmente esa relación o como las huellas que deja el tiempo son edilicias. Entonces siempre como que el paso del tiempo lo vemos en las ruinas que hay en Grecia, o en las ruinas de las pirámides que tenemos en Mesoamérica, o lamentamos mucho que nosotros no tengamos unas ruinas posmodernas en nuestro centro histórico, donde todo se derrumba y se construyen cosas nuevas, y no pensamos si de pronto eso es lo patrimonial que tenemos nosotros, esa capacidad de estarnos recreando y reconstruyendo constantemente. Entonces, es complicado, pues porque como que entran en contradicción esa velocidad y esa lentitud, pero yo creo que esa lentitud es necesaria, pues porque es la que permite la reflexión, es la que permite la evaluación, es la que permite el ejercicio retrospectivo de mirar esto lo hemos hecho bien, esto no lo hemos hecho tan bien, nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, nos sentimos responsables por lo que hemos hecho y por lo que no hemos dejado de hacer. Entonces yo creo que esa relación es la que permite el tiempo, y el tiempo pues como en esas velocidades de lento y de rápido. Gracias, Catalina. El concepto de patrimonio es múltiple, ¿no es cierto? Pero en último término está referido como a un asunto, y es el valor, el patrimonio, y claro, en una relación muy fuerte con el concepto de memoria. Guillermo, entonces educación y construcción pacífica reúne muchos asuntos, ¿no es cierto? Yo incluso voy a traer una cosa de tu primera intervención que me parece que personalmente me gustaría resaltarles a ustedes, y es
Hay una expresión empleada por Guillermo que es dar la palabra. Y hay una idea en el Siddhartha de Hermann Hesse, y los invito a que lo miren esa bella obra de literatura, y lo mismo Demián de Hermann Hesse. Creo que dos textos fundantes para el proceso educativo y para el educador. Demián de Hermann Hesse y Siddhartha de Hermann Hesse. Ustedes saben que Siddhartha busca a todos, es decir, vive con las prostitutas, vive con los banqueros, vive con los monjes ascetas, él domina el dolor, él va a las montañas, baja los valles, está buscando algo, está buscando ascender. Y al final llega a la orilla de un río, ya agotado, y descubre que el barquero fue compañerito de él en la escuela. Y le dice al compañerito: ¿tú qué has hecho en tu vida? Cruzar gente en este río. Entonces le dice Siddhartha: ¿has perdido tu vida? Y no, aprendí algo. ¿Qué aprendiste? Enséñamelo, le dice Siddhartha. Y el barquero le dice: mira el río. Y mira y dice: ni veo ni escucho nada. Y el que cruza le dice: yo escucho, el río me enseñó a escuchar. Un río enseña a escuchar. Yo creo que es en la civilización, por lo menos occidental, y en el tema de la educación, una de las cosas más difíciles, lo decía ahora en el saludo, la escucha. Usted da la palabra y no se va, usted se queda y escucha. Y estamos hablando de educación y construcción pacífica, que hay veces, como lo planteaba también ahora en su charla el doctor Byron, tiene que ser un asunto como de la persona más que la estructura social. Entonces, usted da la palabra, usted ama, y usted con eso pues genera como autonomía. Decano Guillermo, educación y construcción pacífica, ¿qué considera? Pues en eso de dar la palabra y escuchar, yo creo que en relación con lo que planteaba ahora Laura desde lo estético, hay un asunto fundamental que es la contemplación, Ramón. Es decir, si damos la palabra desaparecemos, no. Si damos la palabra se la entregamos al otro porque el otro se la merece y nos quedamos en la contemplación del otro, de su gesto, de su palabra, y esa escucha, Ramón, me parece a mí que es el elemento formativo más importante de la escuela. Es decir, aprender a contemplar, aprender y tomarse el tiempo para mirar la belleza, en el sentido griego de la belleza, por supuesto, no de lo bonito, y contemplar la belleza me parece que es el acto educativo, formativo y pedagógico de la escuela superior. Lo que pasa es que hay como una especie de demanda permanente a los maestros y a las maestras de que respondan preguntas, de que expliquen asuntos, y desde luego que eso hay que hacerlo, pero es una obviedad. El otro asunto que tal vez, Ramón, tendría mayor peso formativo desde la perspectiva estética es la contemplación. Yo ahí, también como has dado referentes bibliográficos, me atrevo a dar dos. Uno de un pedagogo, el pedagogo pragmatista norteamericano John Dewey, pues para decirlo en español, que se llama El arte como experiencia. Creo que eso es fundamental. Es decir, ¿qué es el arte como experiencia? Entender que la experiencia es el acto fundacional más importante de la escuela. Es decir, que la experiencia no es ir a clase, la experiencia es ir y volver a casa. Es decir, fíjense qué pasa, qué nos pasa a todos. Yo por lo menos tengo el recuerdo muy claro de cuando iba a la escuela. Un pequeño paréntesis a propósito de la memoria y del patrimonio, entendido como recuerdo, Catalina. Para mí el patrimonio más bonito, el más bonito que yo tengo como recuerdo es la memoria de cuando iba a la escuela Juan María Céspedes en Belén. Y cuando el 31 de octubre que acabó de pasar había vara de premios y siempre llovía. Desde esas remotas épocas, diría García Márquez, el 31 siempre llueve. Llovía y entonces como le echaban grasa era más difícil ascender por ella. Yo por supuesto no, pero sí unos amiguitos que iban por el balón y alguna camiseta de algún equipo que estaba en la parte más alta. El recuerdo, y por la tarde el sancocho. Y por la tarde alguna perversidad infantil. El recuerdo más grande que yo tengo de la fundación de mi vida, es decir, el patrimonio como recuerdo, como memoria más importante es eso. Permítanme decir algo. Por eso yo creo que hay que ir a la escuela, a pesar de algunos que digan, que acuñan ese término que se llama no schooling en inglés, no escolarizado, sino ir a la escuela. Yo creo que hay que ir a la escuela, pero no solamente por el currículo de la escuela,
y por las competencias ciudadanas de la escuela y por la construcción de paz de la escuela, sino por eso que se llama ir a la aventura. O sea, ir a la escuela es porque nos han mandado, pero después de la escuela regresamos. Los que íbamos a pie en bus de Robledo, por ejemplo, como yo, después cuando estaba en lo que para la época era bachillerato, el Liceo Antioqueño de la Antioquia donde yo estudié, y volvíamos a casa, yo tengo la mejor construcción de lo educativo, no de lo pedagógico, de lo educativo es ir y volver a casa. No me estoy inventando nada, eso lo dijo Jorge La Rosa en la experiencia de la lectura. ¿Listo? Que es la otra referencia bibliográfica. Jorge La Rosa. La experiencia de la lectura es una experiencia de viaje, porque no te tienes que mover, pero tienes los libros y con ellos viajas. Yo diría, Ramón, que para mí habría que pensar en la escuela que el asunto de la lectura, no de la comprensión de lectura, que ese es otro tema y lo discutiríamos en otro lado. La comprensión de lectura, como se entiende escolarmente, es una cacería de respuestas, con base en 5 preguntas y igual número de lecciones. No, la comprensión de lectura en términos de, esta imagen para mí es bellísima, esta imagen es de Roland Barthes, el francés, en un texto que se llama El grano de la voz. ¿Cuándo te das cuenta de la comprensión? Cuando estás leyendo el libro y estás ahí en las imágenes de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y de pronto levantas la vista y caes en la cuenta de algo. Eso es comprensión de lectura. Pero digamos, lo que nos permite la lectura es como cuando vamos en el bus y vamos en el transporte a la escuela, que no vamos pensando en la tarea y en los afanes del día y el examen que viene, sino viendo la ciudad por la ventanilla del carro o por la orilla del río por el cual pasamos. Es decir, esa idea para mí, Ramón, espero no forzarla mucho, es una experiencia fundacional de la construcción de la paz hecha en el viaje. Porque habría que decir que no es la construcción de la paz por unos contenidos de la cátedra de paz, ni por unas competencias ciudadanas, sino porque vamos a la escuela, porque es el lugar al cual nos han enviado, pero nos reciben bien y nos quieren, y yo insisto en eso. ¿Cierto? Yo tengo un hijo como que está terminando ahora primaria y pasa a la secundaria, y entonces él me dice, cuando pasamos por ahí casualmente, mira, esa es la escuela donde yo estudio, y cuando llegamos y pedimos el informe, cuando puedo ir por el informe de notas, dice, ¿ves a la profe que está allá? Sí, a Catalina, esa es la profe que me dijo la otra vez que me quería mucho. Perfecto. Es decir, esa es la construcción para mí más importante. Yo sé que en algunos casos esto puede sonar un poco utópico, soñador, ideal. No importa, como dijo Borges, me voy a desmentir y no importa. Porque creo que la escuela, en el marco de las competencias, de los afanes y del vértigo, necesita la calma, la lentitud, tanto la de Kundera como la de Calvino, para pensar otra vez las cosas e instalar el pensamiento como el elemento o el instrumento que para mí es más importante de la paz. Por eso que citaba a Democus. Si me tomo un tiempo para pensar, no eliminaría al otro. Si me tomo un tiempo para contemplarlo, me daría cuenta de la belleza del otro. De un aviso que tiene la Universidad de Antioquia por allá en el Carmen de Viboral, pero también lo tiene aquí en la biblioteca. Es decir, de que esa persona es única en el universo. Punto. Es decir, esa es la construcción de paz. Pero de eso nos damos cuenta cuando vamos a la aventura, cuando vamos en el viaje y cuando hay un maestro que nos acompaña. Yo también recuerdo, esta es la tercera referencia clásica del Emilio la educación, de Rousseau. O sea, tengo un hijo y el hijo es literario, y voy con él y le educo, y contemplo a un mago que hace un truco, y me quedo un rato para darme cuenta de en dónde está el truco, pero no le explico nada, sino que me quedo contemplando el truco. En eso está no solamente la formación, Ramón, sino la idea de estar lentos, livianos, atentos, o como dijo el cantante de salsa, aguzados en el mundo. ¿Cierto? Estar aguzados, estar atentos, me parece que es un asunto de poder detener un tanto el vértigo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Bueno, ya se paró el señor del tiempo y entonces vamos a concluir, vamos a hacer un esfuerzo de concluir con una expresión. Pero yo voy a, no echen en saco roto la idea de utopía. En la década de los 70 se vivían utopías, hoy no, porque parecen muros de
metal y no nos podemos quebrar la cabeza. La utopía nos ayuda a avanzar, pues como nos lo cuenta por ahí. Bueno, enseguida el uruguayo de las palabras y las de Eduardo Galeano, correcto. Bien, no es una reunión de financistas, ¿no es cierto? Si estuviéramos en si ustedes fueran banqueros, analistas de bolsa y nosotros jefes de corporación, hubiéramos hablado de velocidad, vértigo, producción, paquetes, ingeniosidades para ser más productivos y más, no, hablamos de contemplación, de reflexión, de meditación, porque somos educadores y trabajamos con seres humanos. Hay una película documental del 2002-2003, se gana el Oscar, de Michael Moore, cineasta norteamericano, se llama Jugando bolos en Columbine. Matan a unos compañeritos, matan a sus compañeros y a un profesor en un colegio en los Estados Unidos. Todo el mundo piensa que es un rockero llamado Marilyn Manson. Y Michael Moore va y lo entrevista y dice: sí, claro, échenme la culpa a mí, yo soy más importante que Bill Clinton. Seguro que sí. Entonces Michael Moore le dice a Manson: si usted pudiera ir al colegio, ¿qué le diría a los chicos? Manson, en un gesto de una inteligencia impresionante, dice: yo no les diría nada, yo los escucharía. Yo también estudié en una escuelita muy bella llamada la Clodomiro Ramírez, en la Floresta. El premio cuando nos portábamos bien es: los vamos a llevar a la biblioteca. Y fui coordinador académico y disciplinario de un colegio, el Seminario Menor de Medellín, ya en los 90. Si se porta mal, lo mando para la biblioteca. Hagan la diferencia que hay ahí. Entonces vamos a cerrar la vuelta con una exigencia a nuestros compañeros panelistas. Van a intentar regalarle a nuestro querido grupo de profes que está trabajando aquí una expresión sintética de lo que hoy ustedes y nosotros hemos trabajado en este panel. Vamos a empezar con Catalina, que nunca empezamos con Catalina. Catalina. Muy difícil. Pues yo me quedaría con viaje, porque yo creo, o sea, para mí siempre, desde que estudiaba en el colegio, fue revelador leer la Odisea, y ahí entendí lo que era un viaje. Y a mí, de las cosas que más me gusta en la vida es viajar, y precisamente es por eso, porque el viaje es transformador, y entender la educación como un viaje transformador, creo que si lo entendemos así, tanto los maestros como los docentes y los estudiantes, ya estamos ganados. Laura. A mí me resulta muy particular que todos hayan hecho referencia a una anécdota de su vida o a un momento particular de su experiencia. Eso anudado como a todo lo que a mí me llama la atención y me parece fundamental de la educación como experiencia, como tu experiencia transformadora de la vida, me hace pensar en que tenemos que cambiar esos lugares obligados por lugares del afecto. Esa sería como mi finalización, ese sería el término o el concepto. Frente a los lugares de la memoria monumentalizados, esos abusos de la memoria, por utilizar la expresión de Todorov, yo creo que tenemos que volver a lugares del afecto, lugares donde nos hemos afectado y afectamos a los otros. Eso es lo fundamental, como estudiantes, como maestros, como vigías de la educación, como sea que tengamos el rol que tengamos en este proceso. Gracias, Laura. Y para que termine el decano Guillermo, yo voy a introducir una propuesta, y es: no piensen en la educación como ascenso, el preescolar y el doctorado, la educación superior, lo alto, el doctorado. Piénsenla como apertura de horizontes, porque yo creo, no sé si soy muy exagerado, si lo fuéramos a pensar en escala, yo pondría al niño de preescolar arriba. Ayer el decano estuvo haciendo una disquisición sobre doctores y yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, la educación es apertura de horizontes. Y llega un momento en el que, cuando los horizontes son infinitos, la educación ha funcionado.
Decano Guillermo, ¿con qué expresión cierra usted y despide a nuestros profes por esta jornada de la mañana? Bueno, yo quiero retomar lo que señaló Laura acerca de la afección o de la afectación. Y quiero poner ahí, pues también, un libro, que es el libro de Deleuze y Guattari, de qué es la filosofía. Un poco, ¿qué es la filosofía? Son afectos, perceptos y conceptos. La imagen que trae en uno de los pasajes al comienzo del libro, yo la quiero traer aquí a colación porque me parece muy importante. Si pides la definición de un pájaro, ¿qué definición darías? No darías ninguna definición. Mirarías a la rama de un árbol cuando está lloviznando y verías a un pájaro con el aleteo, con sus colores, las iridiscencias. Ahí está la afección o la afectación, y ese es además lo que percibes del pájaro, y ahí está el concepto. Si eres capaz de definir eso que ha pasado ahí, has vinculado las cosas fundamentales en la formación, lo que te afecta, lo que percibes y lo que a partir de ahí puedes concebir del mundo. Las cosas que podemos concebir y que la escuela señala como contenidos son básicamente una experiencia de afectación. Pero para tener la experiencia de afectación hay que salir al mundo a contemplarlo. Y salir al mundo a contemplarlo, John Dewey dijo, ¿por qué salimos de las aulas? Porque hay que vivir otra experiencia, pero vuelves a las aulas para que esa experiencia que viviste no sea solamente una anécdota, sino un elemento de continuidad y complementariedad. ¿En dónde está la complementariedad? En el maestro. O sea, es el maestro el que complementa la experiencia. O sea, la experiencia no es vámonos para Parque Explora, para Ruta N, para el Jardín Botánico, para Arví y para todas las cosas para que salgamos de la escuela como si fuera un atrapamiento. No, salimos de la escuela, pero volvemos a ella. Por eso la idea de viaje, Cata, es la idea de salir y volver, errar. Andar errantes en el mundo es fallar, pero eso es la escuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un aplauso. Yo quiero dejarles una tarea. Ese regalo que nos dieron ellos es un regalo para construir allá donde ustedes están. Son diferentes disciplinas, con diferentes problemas investigativos, con diferentes perspectivas, pero que hacen de la ciencia una sola posibilidad: cuidar la vida. Ya no seguirnos uniendo por ideologías, discursos o temas, sino por problemas que, anclados a un reto que tenemos, que es atestiguar la vida, cada uno tiene una respuesta para dar, y es una respuesta experiencial, no con eso sin argumento, pero es experiencial, es una respuesta erótica, y si no comenzamos por ahí, nada de lo otro que estamos construyendo puede lograr las reconstrucciones que necesitamos para este país. Muchas gracias.